parece, ya? ¿Oye? Bueno, vamos a hablar ahora de a ver, cómo las hormonas se encadenan respuestas fisiológicas, ¿ya? Depende de cada tipo de hormona, ¿no? Hacemos la estructura química, algunas son hidrosolubles, algunas son liposolubles. Hemos dicho que las hidrosolubles, por su hidrosolubilidad, no pueden atravesar la membrana, por lo tanto, va a actuar a través, justo en la membrana activamos receptores, ¿ya? La clave es que tiene que unirse a receptor, ¿no? Si no, no hay acción. Vamos a ver qué pasa cuando las hormonas se unen a sus receptores y desencadenan respuestas fisiológicas dentro de la célula. Porque la idea es que cada célula de una determinada glándula produce una determinada sustancia, proteínas, glucosas. Vamos a tratar de entender eso, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la señalización. O sea, ¿qué pasa con la señal dentro de la célula? Eso significa señalización intracelular. ¿Qué pasa con la señal que está trayendo esta hormona, ¿no? Y qué se llama dentro de la célula, pero tras la activación del receptor. Entonces tiene que unirse al receptor. O sea, el primer paso es que se una al receptor y forme el complejo hormona-receptor, porque si no, no pasa nada, no hay acción. Entonces, el primer paso, pues se dice, no lo dicen Gaita, pero en otros libros lo dicen así, que cuando se une al receptor, ya la hormona estaría actuando como primer mensajero. ¿Ya? Cuando se une la hormona al receptor, sería el primer mensajero. Porque las hormonas actúan a través de segundos mensajeros, como vamos a ver más adelante. La mayoría actúa a través de segundos mensajeros. Vamos a ver que el AMP cíclico es el más importante, ¿ya? Entonces, primero, tiene que unirse, o sí, la hormona a su receptor y forma el complejo hormona-receptor. Todos son receptores, vamos a ver más adelante. Obviamente, esta unión de la hormona a su receptor, ¿qué va a hacer? Alterar la estructura del propio receptor, ¿no? Va a alterar la funcionalidad del receptor, ¿no? Y muchos van a hacer que se formen segundos mensajeros. Vamos a ver más adelante. Y obviamente esto desencadena todas las acciones específicas o los efectos específicos de esta hormona. Y después de un determinado periodo de tiempo, hay una enzima que la inactiva, por ejemplo, la AMP cíclica. Y esta enzima no he visto que esté en Gaiton también, por ejemplo, la fosfodiesterasa. Ya es importante. Entonces les pregunto, ¿qué enzima, después de un breve tiempo de acción de la hormona, porque la hormona no puede persistir todo el tiempo con la misma acción, tiene una vida media plasmática. Entonces, bajo un determinado tiempo, su actividad disminuye o se pierde. Entonces, en este caso hay una enzima que la inactiva, especialmente al AMP cíclico. Y esta enzima se llama fosfodiesterasa. Ya la enzima que inactiva al AMP cíclico se llama fosfodiesterasa. ¿Ya? Ojo. Y el AMP cíclico es el segundo mensajero por excelencia. Bueno, entonces tenemos las hormonas que se unen a receptores. Ya, se unen a receptores que están unidos a canalizaciones, eso vamos a ver. ¿Ya? Receptores que tienen la estructura de proteína G, vamos a estudiar con más propiedad, y receptores hormonales que se unen a enzimas, y otros que actúan hormonas y genes dentro del célula. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de interacciones entre la hormona y el receptor. Hormona, ¿cómo interacciona? ¿Cómo yo puedo conseguir o cómo la hormona hace para tener respuestas fisiológicas en la célula? Entonces tiene que haber interacción. Hormona, receptor, tiene que haber interacción. Y esto que nosotros ya lo vimos cuando hablamos de transmisión nerviosa, ¿no? Ustedes han visto esto, hablamos de canales iónicos. ¿Qué pasaba cuando estos canales iónicos? Porque pues son proteínas de membrana, los receptores son proteínas de transmembrana. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una hormona, en este caso puede ser un neurotransmisor, en este caso una hormona, o neurotransmisor, como ustedes quieran, noradrenalina o acetilcolina, llega a estos canales? ¿Qué hacen estos canales? Abrimos, eso es función simple, ¿no? Este es el tipo de unión más simple. No se quieren de intermediarios, ¿no? Directamente llega la hormona al receptor, y el receptor lo que hace es abre o cierra canal. Por lo tanto, va a permitir la entrada de sodio y cloro, o puede salir de sal de potasio. Despolariza o hiperpolariza, ¿no? Así actuaban la mayoría de los neurotransmisores, ¿no? Abriéndose los canales. Y lo hacen así. Las hormonas, algunas lo hacen de manera indirecta. Las hormonas no actúan tanto de manera directa, lo hacen de manera indirecta. Entonces, ¿por qué indirecta?
Porque se va a unir a proteína G. Vamos a ver cómo la proteína G abre canales. ¿Ya? Pues lo hacen de manera indirecta, las hormonas lo hacen de manera indirecta y los neurotransmisores lo hacen de manera directa, abren y cierran canal. Bueno, entonces, estos son los de esto, la interacción hormona-receptor, pero unidos a receptores de canales iónicos. Ojo, unido a receptores de canales iónicos. ¿Qué pasa cuando la interacción es entre la hormona y la proteína G? Esta es la más importante. Ya eso van a preguntar siempre en fisiopatología, cómo actúan las hormonas, cómo se forma el MP cíclico. Acá tenemos que entender muy bien esto. Bueno, ¿qué pasa cuando los receptores se acoplan? ¿Qué significa acoplan? Se unen a la proteína G. ¿Ya? La proteína G es un tipo de receptor. Miren, este es el receptor. Yo tengo que entender, entonces, si esta proteína es un receptor, dice, ¿cómo se acoplan la hormona a este receptor? Entonces yo tengo que saber la estructura del receptor. ¿Qué estructura tiene el receptor? Miren, este receptor es de transmembrana. Va de un extremo, esta es la capa lipídica, ¿no? De doble capa de lípidos. Miren, va de un extremo a otro extremo. Dice que este receptor tiene como 7 segmentos de asa, como las asas de L, ¿no? Del riñón, sube y baja, asas de L. Si nosotros contamos, miren, una descendente, ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tienes razón, porque dice el libro dice 7 segmentos. Y uno si busca, realmente serán 7, entonces empieza a contar. Sí tienen 7 segmentos. ¿Ya? Entonces tiene segmentos de asa. ¿Qué más tiene? En su estructura esta proteína que cuando está inactiva tiene 3 componentes. ¿Ya? Estas 3 moléculas, se dice que estas moléculas, esta proteína es trimérica. Consta de 3 subunidades. La subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Entonces ya sé que es trimérica. Tiene 7 segmentos de asa. ¿Y por qué se llama proteína G? Porque se unen, son proteínas heterotriméricas unidas a trifosfato de guanosina. ¿Ya? GDP o AGDP. Guanosina. Da el nombre de G. Proteína G. ¿Ya? De guanosina. Entonces, ya sé la estructura, es lo importante. El primer paso es saber por qué se llama así. 2, cómo es la estructura. Porque si yo no sé cómo es la estructura, no voy a saber cómo funciona. ¿No? Tengo que saber cómo es la estructura. Y lo otro, de estas, bueno, antes que me diga, esto de las 3 A, dice que la subunidad alfa es la que se activa e inactiva. Actuaría como te pasa como una enzima. ¿Ya? Es la única que cambia. Cuando está inactiva, se mantiene unida a las 3 moléculas. Cuando está activa, se separa. Eso es el de ATP. Vamos a ver que la GDP se transforma en ATP. Entonces es la única que se activa, se inactiva. Vuelve. Actuaría como que otra vez se reintegraría al mismo receptor. Adquiría la misma estructura. Perfecto. Entonces tengo 3 tipos de proteínas G. Que también se acuerdan que vimos con ustedes, ¿no? Hay un cuadro grande que parecía complicado. La GS, la GI, la GQ. ¿Qué hacía la GS? Estimulador. Esa es de estimulación. ¿Ya? Y de inhibición. Y de inhibición. Y Q también de estimulación. Pero mira, las 2 estimuladoras actúan ¿qué? Enzimas. La proteína S, la proteína GS estimuladora, actúa a través de ¿qué? De la adeninatocinasa. Es importante, lo decíamos, porque una vez que se activa y se produce y va a actuar a nivel de la adeninatocinasa, vamos a ver que se forma MP cíclico. Entonces actúa a través de la MP, a través de esta enzima, la adeninatociclasa. En cambio, ¿qué pasa con la proteína? Actúa a través de la fosfolipasas. Eso es importante. En cambio, la GI, ¿qué hace? Inhibe a la adeninatociclasa. Una la estimula y la otra elimina. ¿Ya? La proteína G pues se llama inhibidor. En este caso, activa canales de potasio. Pero vamos a ver ahora. A ver, vean, esta es así como actúa. Esta es la primera estructura. ¿Qué pasa cuando sube? ¿Quién ve, por ejemplo, en el gráfico? ¿Cómo es su mecanismo de acción? Hasta acá, hemos hecho un corte. Es lo mismo. Hasta acá está inactivo. ¿No? ¿Por qué? Porque esa unidad GDP, esto es inactivo. Esta es la proteína G inactiva. ¿Qué pasa cuando llega la hormona y se une a este receptor? Está en membrana.
La unión de la hormona receptor hace que se transforme de GDP en GTP, adquiere una carga más, un ATP más. Entonces, en guanosina trifosfato, aquí era guanosina difosfato porque tenía 2 fósforos, ¿no? Aquí se llama guanosina trifosfato porque tenía 3 fósforos. Pues tengo una energía más para poder realizar las reacciones que hago. Y en ese momento, cuando ojo se activa, se une la hormona al receptor, se forma GTP, se desprende la unidad. Ya, ella es la que va a ir a actuar ¿a dónde? A nivel de proteínas transmembrana. Vamos a ver todas las respuestas que ocurren y cómo hace cada proteína. Entonces, esta es la proteína checkpoint, ¿no? Son proteínas de señalización. Estas pueden abrir canales iónicos, pueden activar enzimas intracelulares a través de la aminoácido o fosfolipasa C. Vamos a ver, por ejemplo, en gráficos para que ustedes puedan entender. Llega la hormona, el receptor, con sus 3 unidades, es proteína G. Proteína G es estimulador. Proteína G es estimulador. ¿Ya? Es en general, cómo hace cuando una hormona se une a la proteína G, cuando estimula. ¿Ya? No estamos hablando, vamos a ver después cómo hace con la S, cómo hace con la I, cómo hace con la O. Se une la hormona al receptor. Lo mismo. ¿Ven? Yo tengo que activar este receptor. Para eso, una vez que se activa, se forma lo mismo en GTP. Ya tengo una hormona activa. ¿Vale? Esta hormona activa, ¿qué hace? GTP se transforma en GTP, se desprende la unidad. ¿Ya? Miren qué acciones ocasiona eso. ¿Puede unirse dónde? Pues decimos que las hormonas también actúan de manera indirecta, abriendo canales iónicos. Miren, si se une a este canal iónico, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, va a apertura canal de potasio. Ahí puede polarizar. Ojo, ¿qué va a hacer, por ejemplo? Puede activar enzimas. Adenylato ciclasa, fosfolipasa C. Vamos a ver qué hace, ¿no? Y ahí comienzan los segundos mensajeros. Pero puede activar enzimas. Puede haber canales. Muchas hormonas actúan a través de apertura de canales, otros activan enzimas porque actúan a través de segundos mensajeros, ¿ya? Y otros, por ejemplo, activan enzimas dentro de la célula que ocasionan reacciones químicas. Otros activan reacciones dentro del núcleo que ocasionan transcripción genética. Entonces, miren, esta interacción ocasiona múltiples respuestas fisiológicas en cada célula, depende de cada hormona. Ahora cuando vemos, por ejemplo, la proteína G es estimuladora, ya sé que esta actúa a través de la adenylato ciclasa. Lo mismo, la GDP se transforma en GTP, se libera la unidad alfa, es el mismo mecanismo. La unidad alfa, ahora sí, mire cómo actúa a nivel de la adenylato ciclasa. Actuando de esa manera, ¿qué se forma? El AMP cíclico es el segundo mensajero por excelencia. Ahora las hormonas actúan a través de segundos mensajeros. El primer mensajero es la propia hormona del sector, pero la mayoría actúa a través de segundos mensajeros. Y miren qué hace el AMP cíclico. No solamente, miren, va a actuar sobre la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico, ¿ya? Que estaba inactiva y lo activa. Esta proteína quinasa, ¿ya? Porque se llama dependiente del AMP cíclico, actúa o depende del AMP cíclico, porque si no hay AMP cíclico, no hay activación de esta proteína quinasa. ¿Qué es lo más importante de esta proteína quinasa? Fosforilaproteínas proteínas. Al fosforilaproteína les da la energía necesaria de fósforo. ¿Para qué? Para que estas proteínas en esta célula ocasionen respuestas fisiológicas propias de la hormona. Propias de la hormona. Pero si ustedes ven acá, hay una enzima. Esta fosfodiesterasa inalinativa. Pero a través de eso va a actuar también la proteína. Miren esta. ¿Qué hace la proteína inhibitoria? Es proteína G, pero inhibitoria. Es un receptor de proteína G, pero inhibitoria. Lo que hace este receptor es actuar sobre el AMP cíclico, o actuando si ustedes quieran de adenylato ciclasa, pero no se forme AMP cíclico. Entonces disminuye la producción de AMP cíclico.
Si no tengo núcleo cíclico, no voy a poder activar la proteína quinasa, no voy a fosforilar proteínas, no hay reacción enzimática, nada dentro del cerebro. Entonces la estoy inactivando, la estoy inhibiendo. Y esta es la proteína Q, pero Q. Aquí es importante, por acá que se forman otros dos segundos mensajeros importantísimos. ¿Ya? Porque muchas hormonas actúan de esa manera. El mecanismo de la proteína G es el mismo. Lo mismo, llega la hormona al receptor, se desprende la solubilidad, produce el GTP. Pero esto actúa a través de una enzima, la fosfolipasa C. Al formar esta fosfolipasa C, se forman dos segundos mensajeros. ¿Ya? Dos segundos mensajeros. Acá es el diacilglicerol y el trifosfato lipocine o inosittrifosfato. ¿Ya? Los dos segundos mensajeros. Pero ¿qué hace cada uno? Por ejemplo, si ustedes ven acá, el diacilglicerol, ¿qué es lo que está haciendo? Puede abrir canales de calcio. Por ejemplo, ¿dónde estamos con apertura de canales de calcio? Con las vesículas sinápticas de los neurotransmisores que tienen que entrar el calcio, de hacerlo para que se libere las hormonas. Entonces actúa también de esta manera. Porque la entrada del calcio, vamos a ver, por ejemplo, que el calcio actúa como segundo mensajero. ¿Quién determina la secreción de las glándulas? El calcio. ¿De quién depende la contracción de la fibra muscular? El calcio. El calcio tiene que limpiarse. El calcio actúa como segundo mensajero. Entonces tengo, miren, 4 segundos mensajeros. ¿Sí? Uno, el AMP cíclico. 2, el diacilglicerol, ¿verdad? 3, el trifosfato de inositol y el calcio. ¿Ya? Entonces, si tengo 2, 3, 4 segundos mensajeros. Miren, ¿cómo las hormonas actúan a través de segundos mensajeros? La mayoría actúa a través de estos segundos mensajeros. Después que ustedes sepan cómo actúa, cómo es el mecanismo, cómo se produce. Los segundos mensajeros tengo esto, ¿no ven? Bueno, activa la... Y abre canales de calcio, por lo tanto se activan. Y entra y se produce la disposición, la exocitosis de las hormonas. Trifosfato de inositol, y lo mismo, abre canales de calcio. Entonces el calcio, no se olviden que para ustedes han visto la acción de la fibra muscular activa, la reacción de actina y la miosina, el calcio se une a la calmodulina para provocar la contracción muscular. Entonces acá se une al calcio a la calmodulina, ocasiona la contracción muscular. Por lo tanto, el calcio actúa como segundo mensaje. Entonces, es un resumen de los dos, chicos. Pero miren, cuando se produce vía adeninato ciclasa, la proteína G lo que hace es aumentar la producción de núcleo cíclico, la proteína I disminuye la producción de núcleo cíclico, y cuando se activa vía proteína G, la fosfolipasa C, ojo, se forman ¿qué? Los 3 segundos mensajeros, el trifosfato de inositol, el diacilglicerol y el calcio. ¿Quién lo hace? La proteína G. ¿Quién se forma el cíclico? La proteína GS. ¿Quién inhibe la formación de proteína GS? La proteína GI. ¿Listo que sepa eso? ¿Ya? Pues aquí, por ejemplo, es otro esquema de cómo se forma vía adenina ciclasa. Porque está acá. Es lo mismo, miren. Dice, el AMP cíclico se llama también segundo mensajero. ¿Por qué segundo mensajero? Porque no es la propia hormona, dice, la que produce las modificaciones dentro de la célula, sino que es el AMP cíclico. Lo hace de manera indirecta, a través del AMP cíclico, no de manera directa, ¿no? Y el mecanismo, miren, es el mismo. Hormona, receptor, proteína G estimuladora, activa la adeninotriciclasa, la reciclasa va a lugar al AMP cíclico, el ATP va a activar la proteína quinasa, ¿no? Y al final va a fosforilar proteínas, y esas proteínas ya fosforiladas van a ocasionar respuesta en la célula. Eso es a través del AMP cíclico. Y muchas hormonas, miren, ¿qué cantidad de hormonas actúan a través del AMP cíclico? La calcitonina, la catecolina, la glucosidina, todas esas hormonas actúan a través de segundos mensajeros. Bueno, no se preocupen, no os voy a preguntar esto, ¿no? Aquí. Solo necesito saber cómo se activa, qué pasa cuando se activa la proteína Q, la proteína G, la proteína I, que hay compartidos según sus mensajeros tenemos, eso sí tienen que saber. Y bueno, una vez formada el AMP cíclico, dice, en la célula suele activar una cascada de G.
quinasas, fosforila, calcio. Este es otro tipo de segundo mensajero, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando se activa la fosfolipasa C? En este caso sería la proteína Q. ¿Qué? No, ¿por qué? Porque esta proteína Q va a activar la fosfolipasa C. ¿Y la fosfolipasa qué va a hacer? Va a formar dos segundos mensajeros. ¿No? ¿Cuáles son los dos segundos mensajeros? Diacilglicerol. Entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo? Igual dentro del retículo glucoso va fosforilar proteína, va a hacer que se sinteticen proteínas. ¿Dónde se sintetiza proteínas? En el retículo glucoso, ¿no? Y en este caso, es una respuesta celular. ¿Qué es el diacilglicerol? Lo mismo. Va a activar la proteína quinasa de inactiva, ¿no? Igual van a fosforilar proteínas que van a ocasionar respuestas celulares dentro de la célula. Y todas estas hormonas, por ejemplo, actúan a través de él. Según los mensajeros, los fosfolitos de la membrana activan fosfolipasa C. Y todo el diacilglicerol. Bueno, dice la porción lipídica de diacilglicerol es como tiene estructura de ácido araquinólico. El ácido araquinólico en inglés precursor de qué? De prostaglandinas. Las prostaglandinas ocasionan vasodilatación, por lo tanto, ocasionan también efectos múltiples en otros tejidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora cuando la hormona se une a receptores y activa enzimas, se une a enzimas? Miren, esta es una hormona, la leptina es un receptor. Esta se obtiene una porción extracelular y una porción intracelular. Y activan enzimas dentro de la célula. Por ejemplo, se llama la enzima llanosinasa 2. Esta es la YAG2. ¿Esta enzima qué hace? Fosforila las proteínas. Al fosforilar las proteínas, estas proteínas fosforiladas se llaman estatos, se llaman también mecanismo de fosforilación de proteínas traductoras, porque llevan la señal y activan la transcripción de estas señales. ¿Ya? En el núcleo, ¿qué van a hacer? Hace que se sintetice ARN mensajero, y el ARN mensajero va a hacer que se sintetice proteínas o tengamos efectos fisiológicos. Actúan de esa manera activando enzimas, ¿no? Y muchas de estas hormonas actúan activando enzimas. Hay otros receptores que activan una enzima, por ejemplo, la guanidina ciclasa, el GMP cíclico. Lo mismo, a ver, la hormona es un receptor, entonces activa el GTP en GMP cíclico. ¿Qué ocasiona el GMP cíclico? Así actúa el óxido nítrico, el péptido natriúrico curricular. Por ejemplo, el óxido nítrico es una figura. Entonces, el óxido nítrico en el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, al actuar sobre el GMP cíclico, ¿qué hace? Se transforma el GTP-C en GMP cíclico. Al formarse el GMP cíclico, ocasiona la relajación de los vasos sanguíneos. Así actúa el óxido nítrico, así actúa el GMP dentro de los vasos sanguíneos. Algunos receptores están unidos a enzimas, ¿ya? Por ejemplo, hay una vía. Todas estas vías básicamente fosforilan proteínas. Cuando se fosforilan proteínas dentro de la célula, se dice, por ejemplo, vamos a fosforilar, esta es la vía de la tirosinasa, que actúa una vía que se llama el YAG-STAT. ¿Y qué es lo que hace esta vía? Solo fosforilar proteínas para que haya traducción interior, igual a celulares y intercelulares. Esta otra también vía, lo mismo, pero actúa esa vía fosforila, entonces autofosforilación, fosforilar proteínas, actúa encima. Solamente la tiro igual, fosforila proteínas, pero esta vía se llama la aromática. Todas estas vías de activación de enzimas dentro de la célula actúan por fosforilación. Bueno, pero no os voy a preguntar eso, tranquilo, no se preocupen. No es, eso es un poco complicado, ¿no? Que sepan la proteína G es suficiente, ¿ya? No voy a preguntar todo ese detalle porque es... Sí, eso sí es importante, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver lo que más bonito, la parte de hormonas. Vamos a ver cómo el hipotálamo ya controla la hipófisis. Vamos a ver hormonas hipofisiarias o hipotalámica o hipotalámico-hipofisiarias
hormonas hipotalámicas en el control de la hipófisis. Ustedes han visto esta parte del hipotálamo, es una estructura muy importante, muy importante. Tenemos muchos núcleos ahí, ¿ya? Los núcleos del hipotálamo, ¿no ve? Que cumplen funciones importantísimas. Ahí está el tálamo, debajo del tálamo está el hipotálamo significa debajo del tálamo, ¿no ve? Está comunicado con ¿qué? Con la hipófisis por un tallo, el tallo hipofisario. Bueno, tenemos una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Esto también lo saben. Pregunta de examen. Ojo, de acá vamos a hacer una pregunta de examen, ¿ya? Primero, yo tengo que saber la estructura así. Si nosotros entendemos esta parte, vamos a poder entender toda la fisiología endocrina y ya, cómo actúan las hormonas. Primero, la hipófisis es una estructura glandular muy importantísima. Usted la ha estudiado en anatomía, donde está la silla turca, que tiene un centímetro de diámetro, pesa de 0.5 gramos, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, está unida al hipotálamo, pues está oficial, ¿no? Perfecto. Entonces, tengo el hipotálamo y tengo la hipófisis. ¿Cómo están comunicadas? Entonces, ¿qué significa? Además, hipófisis anterior, lo que está delante, lo que está por atrás se llama neurohipófisis, hipófisis posterior. Neurohipófisis por la estructura, ¿ya? Porque tanto el hipotálamo como la neurohipófisis tiene estructura nerviosa, tiene una estructura neuronal, ¿ya? Miren, la adenohipófisis tiene una estructura epitelial, es epitelial su estructura, la otra es neuronal. Ahora, acá siempre les preguntan una cosa, ustedes ven la comunicación entre el hipotálamo, la hipófisis, la neurohipófisis, la adenohipófisis. ¿Cómo está comunicada, por ejemplo, el hipotálamo por la neurohipófisis? ¿Qué hay en la imagen? El hipotálamo tiene células. Vean el gráfico. ¿Cómo está comunicado, por ejemplo, el hipotálamo con la neurohipófisis? Ambos tienen estructuras nerviosas. Obviamente, vamos a ver en el hipotálamo que existen núcleos importantísimos porque ahí se sintetizan muchas de las hormonas liberadoras. ¿Ya? Pero miren, la comunicación es a través de fibras nerviosas, axones, fibras nerviosas que van a terminar en la neurohipófisis. Por lo tanto, todas las hormonas que se sintetizan en el hipotálamo se depositan en la neurohipófisis. En la neurohipófisis no se sintetizan hormonas. Ojo, se almacenan las hormonas. La oxitocina y la hormona antidiurética, que son las dos importantes. La oxitocina y la hormona antidiurética se almacenan en la neurohipófisis, no se sintetizan. ¿Ya? Ahora, miren la comunicación entre el hipotálamo y la de la hipófisis. Se dice que existe una comunicación humoral a través de vasos sanguíneos, a través de la sangre. Entonces acá sí, en la adenohipófisis se sintetizan hormonas y se secretan hormonas. Vamos a ver que aquí hay una cantidad de células especiales, acá solamente se depositan. ¿Ya? Ojo, entonces, la hipófisis posterior, neurohipófisis, estructuras nerviosas neuronal, solo almacena hormonas. Después las va a secretar, pero no sintetiza. Obviamente acá se va a producir la secreción, a través de las venas van a secretar las hormonas, pero no se sintetiza, solo se almacenan. En cambio la adenohipófisis se sintetiza y después se secreta. Bueno, entonces, ¿cómo es la estructura vascular? Si les pregunto, por ejemplo, ¿de qué partes consta el sistema portal hipotálamo hipoficiario? Ustedes me dicen, doctor, de 3. ¿Cuáles son las 3 partes de esta estructura? Primero, el plexo primario, ¿ya? Después tenemos los vasos portales largos que comunican este plexo primario con otro plexo capilar que también es secundario. Entonces, estas 3 estructuras forman el sistema portal hipotálamo hipoficiario. A través de este sistema portal, a través de esta comunicación vascular, las hormonas van a llegar desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis. Y que consta de 3 cosas: plexo primario, vasos portales largos y plexo secundario. Esa es la estructura de este sistema portal hipotálamo hipófisis. Pues las hormonas llegan de esa manera. Por lo tanto, se dice que entre el hipotálamo y la adenohipófisis es una comunicación humoral, a través de fluidos, a través de sangre. En cambio, la comunicación entre el hipotálamo y la neurohipófisis es una comunicación de tipo nerviosa, porque se comunica a través de fibras nerviosas
Esta fibra es la que va a depositar esas hormonas en la neurohipófisis. Y la comunicación, mire, entre la neuro y la adenohipófisis se produce a través de, también es un órgano porque hay vasos, mire, con vasos portales largos que comunican, ¿ya? Entre la neuro y la adenohipófisis. Esto es importante porque de esa manera todas las hormonas que se producen acá, todas las hormonas liberadoras, vamos a ver, que estimulan que esta adenohipófisis produzca hormonas, fluyen a través de estos circuitos vasculares, a través de este sistema portal, hipotálamo, hipófisis. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta es la estructura del hipotálamo, wow, pero el hipotálamo sí, tiene 4 áreas. Los núcleos hipotalámicos. Yo digo, pero entonces, ¿qué es un núcleo? Ustedes ya lo saben. Un conjunto de... Clases ganglio. Conjunto de cuerpos neuronales, ¿dónde? En el sistema nervioso central. Conjunto de cuerpos neuronales fuera de ser periférico, ganglios. Sí. Ganglios, núcleos, ganglios. Hablamos de núcleos hipotalámicos. Entonces, ¿cuál es la estructura del hipotálamo? Entonces, ¿cuántas partes tiene? 4 áreas. El hipotálamo anterior, ya, la sección supraórtica, el hipotálamo medio, el hipotálamo posterior. Y cada parte del hipotálamo tiene núcleos hipotalámicos. Ya sé que son núcleos, perfecto. Miren, y cada parte en el área preóptica, ¿cuántos núcleos tiene? O hipotálamo anterior. Núcleo hipotalámico, ¿cuáles son estos? Bueno, son los núcleos del área preóptica. Pero de estos núcleos, ¿qué nos interesa? ¿Qué núcleos son los más importantes? ¿Los que están dónde? ¿De qué colorcitos son estos? En el área supra. De estos nos interesan 2 núcleos. El núcleo, ¿qué pasa? Yo me estoy chatando. Sí.